Hola, hola, apreciados amigos, hermanos, desde Facebook, desde YouTube y desde las plataformas que nos están viendo este maravilloso programa. Bienvenidos a un programa más de disrupción espiritual. Que les habla Dani Pineda. Damos gracias a Dios por esta bendición de poder compartir en este medio digital y yo creo que el Eterno ha sido intencional en siempre pues presentar un mensaje vivificante, edificante y de mucha bendición. Hoy nuevamente con programas de raíces hebreas de la fe. Y bueno, el último programa que tuvimos de Raíces Hebreas fue con la hermana Liliana Junta, un programa maravilloso donde aprendimos muchísimo. Y hoy quiero presentar a una persona muy especial que sigo en TikTok de hace aproximadamente 2 meses y he visto su contenido, me ha llamado muchísimo la atención. La contacté y de verdad que excelente desde México, desde DF, hermana Lorena Vázquez. Shalom, hermana Lorena, Dios la bendiga, ¿cómo está? Shalom, hermanito Dani, bien gracias aquí, bendito sea el Eterno, con salud y gozosa de compartir la palabra del Eterno, hermanito Dani. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como ustedes saben, las personas que nos siguen en el programa, nuestro programa trata de abordar la fe desde distintas perspectivas, ¿no? En este caso, raíces hebreas, donde también hay una serie de palabras que quizás nuestros hermanos que son cristianos quizás no entiendan del todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir ampliando este mensaje porque son palabras bíblicas, eso es lo principal. Son palabras bíblicas que están en nuestra Biblia, solo que en el caso de la hermana Lorena, que es estudiosa de raíces hebreas, seguramente las va a hablar en el lenguaje original, el hebreo. Así que mi hermana, bueno, voy a hacerle algunas preguntas, espero que el Eterno le dé sabiduría para poderlas contestar. Hoy el tema va centrado sobre la casa de Efraín. ¿Son la casa de Efraín los gentiles? Ese es, digamos, el título del programa de hoy. Y yo le hago una introducción a esta pregunta, hermana Lorena, de la siguiente manera. Hablemos sobre la bendición que le dio Jacob a los hijos de José, Efraín y Manasés, que son sus nietos. En este caso, Jacob los adopta como hijos y dice, son míos ahora. De repente Jacob, Israel, decidió adoptar a ambos. Y José recibe lo que llaman la doble porción. ¿Cuál es el papel, hermana Lorena, de estas dos nuevas casas tribales dentro del pueblo de Israel? Amén, hermanito Dani. Bueno, hay que comprender que Israel lo conforman los 12 patriarcas, los 12 hijos que tuvo Jacob. Pero debemos de recordar que las escrituras nos dicen que a Leví no le toca como tal porción de herencia. ¿Por qué? Porque su herencia es el eterno. Entonces quedarían prácticamente 11 tribus, sabiendo que la totalidad es de 12. ¿Qué es lo que hace el Eterno en su infinita sabiduría y obviamente trabajando a través de sus siervos? Justamente Jacob profetiza y como ya lo dijo usted, hermano Dani, adopta a sus dos hijos en sustitución, es decir, a José no lo cuenta como tribu prácticamente. Sustituye a Efraín y Manasés, a Efraín por José y a Manasés por Leví, para que así sean las 12 tribus, los 12 patriarcas, por así decirlo, que conforman todo Israel. A lo largo de todas las escrituras, hermanito Dani, siempre vamos a ver que ese número 12 se mantiene. Obviamente, conforme va avanzando, y ahorita vamos a ir platicando con respecto a eso, conforme el pecado también de las tribus va pasando, obviamente el Eterno va retirando ciertas tribus, pero no es el plan del Eterno totalmente desecharlas, porque algunos dicen, por ejemplo, la tribu de Dan ya no se menciona al final y dicen, no, esa ya la desechó. No la desechó. En el libro de Ezequiel, cuando venga la restauración de todas las cosas, Dan aparece ahí justamente. Entonces, pues esa es la parte, bueno, el principio de lo que conforma el pueblo de Israel. Ahora, es bien interesante, hermanito Dani, eh, cómo se hizo esa bendición que ya usted previamente dijo. Cuando Jacob bendice a Efraín y Manasés, nos damos cuenta, y de acorde a cómo nos lo narran las escrituras en el libro de Génesis, que Jacob cruzó las manos.
Desde un principio, entre más estudiamos las escrituras, nos damos cuenta que nuestro Adón Yeshua, que es el mismo Elohim viviente, está desde el primer versículo de la Biblia, porque Él es Elohim, Él no tiene principio ni tiene fin. Entonces, cuando Jacob cruza las manos, forma una Tav, que es una especie de cruz, por así decirlo. Desde el principio de los tiempos estaba. ¿Qué significaba esto? ¿Qué apunte profético tenía? Definitivamente al cruzar las manos y al formar la Tav en hebreo, por eso es importante y es lo que me ha dejado raíces hebreas, escudriñar las escrituras desde su contexto original, porque es ahí donde encontramos una sabiduría infinita. Pero al hacer la Tav en hebreo significa pacto. Entonces, a través de Efraín y Manasés, que debemos de recordar que ellos tenían sangre hebrea y sangre pagana por la madre. Entonces, al hacer esta bendición y declarar a Efraín como primogénito y que de él saldrían multitud de naciones, el Eterno estaba profetizando a través de Jacob que a través de la Tav, a través de la cruz, él uniría a los pueblos, como nos lo menciona en los nuevos evangelios que nos dicen, ya no hay ni judío ni griego en Efesios. Es un solo pueblo, es Israel. Entonces es maravilloso ver cómo desde el principio el Eterno ya tenía todo establecido. Y parte de toda esa riqueza, hermanito Dani, nos la perdemos, pues lamentablemente por diferentes doctrinas que se han metido dentro pues de los gentiles, mal llamados gentiles, que ahorita también vamos a ver quiénes son esos gentiles, quiénes realmente son los que llamamos gentiles, que inclusive usted y yo nos hemos llamado gentiles en algún momento de nuestra vida, hermanito Dani, pero las escrituras nos dicen claramente quiénes somos. Entonces es maravilloso darnos cuenta que desde el principio el Eterno hizo un plan de redención que duraría 6,000 años de dominio para el hombre, más 1,000 años de reino milenial con nuestro Adón Yeshua. Entonces es maravilloso. Ok, ok. Una pregunta, Lorena, con respecto a las 12 casas de Israel, que son las 12 tribus. Recordarle a las personas que quizás no conocen nada de raíces hebreas y dirán, bueno, tú están hablando de una cosa que no entiendo. Yeshua es el nombre en Amén. hebreo de Jesús, ¿no? La raíz hebrea de la palabra salvación, para que aclarar algunas dudas. Pero hablando de las 12 casas de Israel, cuando se suman las dos, es una duda que tengo. Cuando se suman las dos, los dos hijos de José, Efraín y Manasés, asumen, digamos, parte de esa bendición por linaje, de la bendición de las casas, de ser hijos de Israel, hijos de Jacob. ¿No serían 13 tribus ahora o se mantienen las 12 tribus? No, se mantienen, hermanito Dani, porque recordemos que a Leví no le toca porción de tierra. Leví no se cuenta como tribu, por así decirlo. Leví, la herencia de Leví era el Eterno, y eso lo encontramos, si no me equivoco, en Levítico 18. Por aquí lo tenía, hermanito, para no parafrasearle. No, pero está bien aclarado. O sea, son 13 casas, solo que la casa de Leví está anclada bajo una bendición del Eterno directamente, o me equivoco. Le toca herencia del Eterno, exactamente. Su herencia de Leví es el Eterno. Ellos no tienen como tal herencia de tierra. Entonces, no se contaría como una tribu, sino serían las 12 tribus, de la cual José salieron dos para completar ese número. Exacto, para completar ese número profético, ¿no? El número 12. Igual los 12 apóstoles, ¿no? De Jesucristo, de Yeshua. Sí, ay, perdón, hermanito Dani. Sí, recordemos que en el libro de Apocalipsis nos dice que son 12 simientes y 12 puertas. Entonces, exactamente, eso es lo que conforma a Israel, eso es lo que conforma el pueblo, la novia del Eterno, porque hemos tenido una muy mala concepción respecto a quién es la novia y pues bueno, muchas veces llegamos a decir, no, nosotros, ya no es Israel, somos nosotros, pero no, toda la escritura, algo bien hermoso, hermanito Dani, que el Eterno nos revela a través del estudio de su escritura desde su contexto más original, que es la raíz hebrea, es que la Biblia, lo que nosotros conocemos como Biblia, es una carta de amor entre el novio y la novia, que es Israel, no hay más.
Aquí no hay de que si la ley, que si maldición, bueno, o sea, sí, sí influye, pero no hay como lo han dicho así, no, el antiguo pacto es maldición y eso ya no importa y eso deséchelo, no, es parte de toda esa misma historia. Sabes, Lorena, que yo rescato en mis programas siempre hablando de un padre amoroso. O sea, es incoherente. Hay gente que todavía piensa que Cristo vino a librarnos de la ira del Padre. Y malinterpretan esa palabra, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto, y empieza un perfeccionismo que nunca para. Y resulta que el ser perfecto como vuestro Padre es perfecto es que Jesús dice, el sol sale para todos, o sea, vuestro Padre saca el sol para malos y buenos. Esa es la perfección del Padre. Amor, amor incondicional. Pero quiero hacerte una pregunta, Lorena, con respecto a las 12 puertas. ¿12 puertas a dónde? Dice Apocalipsis, por favor. 12 puertas con los nombres de los 12 patriarcas de las 12 tribus. Aquí es bien importante, hermanito Dani, porque cuando nosotros escudriñamos las escrituras, siempre nos dijeron, ustedes son gentiles y a ustedes eso no les toca y ustedes ya están en la gracia y ustedes pues ya vivan como quieran. Digo, no le hagan mal a nadie, pero pues ya, no tienen nada que obedecer. Y cuando nos damos cuenta y escudriñamos Apocalipsis, que cabe mencionar que es un libro muy dejado y es el que más también nos menciona que trae bendición para el que lo estudie, vemos que solamente hay 12 puertas a la Nueva Jerusalén, de las O cuales sea, son los... O sea, 12 puertas al cielo, es lo que dice el Apocalipsis, 12 puertas al cielo. No, 12 puertas a la entrada de la Ciudad Santa, Ciudad Santa. Recordemos que la Ciudad Santa es la Nueva Jerusalén. Esa va a descender del cielo y se va a Exacto. posar en la tierra. Es la nueva, 12 puertas a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, ¿cierto? Es correcto, hermanito Dani, de las cuales cada puerta tiene el nombre de cada patriarca, tribu de Dan, tribu de Aser, de Judá. Entonces es ahí cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por dónde yo voy a entrar si yo soy gentil? ¿No? No hay puertas para gentiles, cada puerta tiene un nombre para una casa, ¿no? De Israel. Exactamente, o no hay tribu para alguna denominación, para cristianos, para católicos. O sea, es ahí donde uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y entonces yo dónde quedo? Pero es ahí donde viene la maravilla de las escrituras, hermanito Dani, y justamente también donde viene la gran revelación de estos últimos tiempos. El Eterno prometió en el libro de Oseas que Él nos daría vida después de 2 días, y no es casualidad que después de 2000 años, desde que Yeshua se entregó en sacrificio, esto esté saliendo a la luz. Porque el Eterno también nos dice a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos que Él quitaría el velo para que nosotros pudiéramos ver. Entonces, hay diferentes situaciones donde sí, en un principio... estuvimos inmersos en denominaciones. Yo le puedo decir, hermano Dani, que cuando yo descubrí mi identidad, también hice mis corajes y se siente esa impotencia de decir, ¿por qué me engañaron tanto? Ya después, pues, acepta uno su error, porque la verdad es que yo nunca leí las escrituras, siempre daba por hecho lo que alguien me decía. Y la verdad es que el apóstol Pablo nos manda igual a ser como los de Berea, que todo lo que nos digan vayamos y lo corroboremos. Y ese es lo mínimo que debemos de hacer cuando alguien nos hable, corroborar si lo que están diciendo viene escrito en las escrituras. Sí, Pero sí, Liliana Hunter decía sobre eso que era parte del plan, ¿no? O sea, todos tenemos un velo de alguna otra manera para cosas espirituales que vendrán. Y se ha ido quitando el velo y hay personas que empiezan a ver desde otra perspectiva y esto más bien fortalece la creencia en nuestro Salvador. O sea, nunca minimizas a Cristo, a Yeshua, sino más bien lo colocas en el lugar donde pertenece, ¿no? amén, hermanito Dani. Bueno, es que algo que debemos de comprender, esto debemos de saber desde dónde viene. Recordemos que en Deuteronomio 29 hay una maldición para la casa, tribu, pueblo o persona que se incline a la idolatría, y esto es que su nombre sería borrado. ¿Por qué decimos somos casa de Efraín? ¿Por qué decimos somos casa de Israel? También debemos de irnos al libro Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Recordemos que Israel, como ya lo platicamos, hermano Dani, lo conforman los 12 patriarcas.
Cuando el Eterno sacó a su pueblo hebreo, a los hebreos de Egipto, iban las 12 tribus, estaban esclavizados en Egipto, salen, van las 12 tribus y a los pies del monte Sinaí, Él les entrega el contrato matrimonial. Muchas veces nos hicieron creer, pues les entrega la Torá, esas leyes que son maldición. No, en realidad lo que el Eterno les estaba entregando era una ketubá de bodas. Ketubá de bodas se llama al contrato matrimonial. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Todo lo que diga Yud-Het Bab-Hei, que es el verdadero nombre del Eterno, todo lo que diga Yahweh, eso haremos. Es decir, tal cual como esposo y esposa, acepto. ¿Aceptan casarse conmigo? Sí, acepto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Moisés subió, pues para que el Eterno firmara ese contrato nupcial, pues cuando baja, ya se estaba el pueblo prostituyendo prácticamente, estaba adulterando con el becerro de oro. Entonces, toda esa escena, hermanito Dani, tiene un apunte profético que apunta claramente a nuestro Adón Yeshua, lo mismo de lo que platicábamos, hermanito Dani, con respecto a José, pero bueno, no me desvío, porque si no me voy de un lado a otro. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? A lo largo de las escrituras llega un punto en donde el hijo de Salomón, Roboam, peca de idolatría con el Eterno. Y lo mismo Jeroboam. Roboam y Jeroboam, Jeroboam era el siervo de Salomón y Roboam era el hijo de Salomón. Nos damos cuenta que en ese momento, al pecar también de idolatría y Salomón también, él ofreció incienso a Baales, por tantas esposas que tuvo, lo llevaron a ofrecer incienso a Baales, es decir, hicieron lo malo a los ojos de Elohim. El Eterno, a través del profeta Ahías, rompe el reino de Israel en dos, que es ahí donde surgen las casas, hermanito Dani, donde decimos casa de Judá y casa de Israel. A partir de ese momento el El Eterno le dice, reino del norte y el reino del sur. es correcto, sí, vemos al reino del norte conformado por 10 tribus y al reino del sur conformado por 3. Ahí es donde también surge, hermano Dani, oye, pero pues es que son 10 más 3 son 13. Bueno, recordemos que los levitas estaban en la orilla, ellos no recibían tierras, sino ellos les daban 48 ciudadelas a lo largo del territorio de Israel. Entonces el Eterno es sabio, hermano Dani. El Eterno puso a los levitas alrededor porque sabemos que ellos eran el contacto. Antes de llegar nuestro Don Yeshua, ellos eran el contacto entre el pueblo y Elohim. Entonces el Eterno es sabio. Pero se divide el reino de Israel en dos. Entonces 10 tribus se quedan en el norte, la tribu de Judá, Benjamín y Leví se quedan en el sur. Posteriormente, cuando pasa el tiempo, vemos un patrón cíclico dentro de Israel. ¿Cuál es este patrón cíclico, hermanito? El pueblo guarda los mandamientos, comienza a alejarse, el Eterno manda juicio, el pueblo se arrepiente, vuelven a hacer como quien dice las paces con el Eterno y otra vez vuelven a dejar las ordenanzas. Y así es un patrón cíclico que se ve a lo largo de toda la escritura. Cada vez que el Eterno mandaba juicio porque su pueblo se alejaba de las ordenanzas, vemos, por ejemplo, en el reino del sur, con Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó a casa de Judá prácticamente al exilio y en el reino del norte se quedó el imperio de Asiria que pues también llevó a las 10 tribus a la dispersión totalmente. Posteriormente a eso vemos que cuando llega Ciro, el rey de Persia, dicta un decreto, hermanito Dani, donde le dice al pueblo hebreo, le dice, pueden regresar a Israel, pueden regresar a Judea. Algunos regresaron, otros no regresaron, se quedaron. Pero en el reino del norte, donde estaban las 10 tribus dispersas y mezcladas con los asirios, prácticamente esas tribus se perdieron, hermanito Dani. ¿Por qué? Muchos dicen, no, ya se perdieron y ya no están. No, sino más bien se asimilaron. ¿Qué quiere decir? Comenzaron a adoptar las prácticas paganas que tenían los asirios, comenzaron a casarse, comenzaron a tener hijos, es decir, como nos lo profetiza en el libro de Oseas, se mezclaron con los gentiles y se volvieron gentiles.
Ahora, si vemos un poquito de historia, hermanito Dani, y aquí viene la parte más bonita y el por qué decimos, oye, pero pues yo soy gentil. Si nos vamos un poquito más a la historia y nos podemos investigar, nos damos cuenta que esas 10 tribus, desde inclusive desde mucho antes, eh, toda esa sangre israelita se dispersó por el mundo. De hecho, inclusive vemos en el estrecho de Bering, que es lo que une el país de el continente europeo con el continente americano, por donde está Canadá, es un estrecho muy cortito, prácticamente por ahí brincaron bueno, se pobló, se extendió, cumpliendo así la promesa que el Eterno había hecho con Abraham, que de su simiente formaría multitud de naciones. Ahora, algo que olvidé mencionar hace ratito con lo de Efraín, hermanito Dani. Estábamos viendo las promesas que hizo, la bendición que hizo Jacob para con Efraín. Jacob profetizó algo bien bonito, que dice que de la descendencia de Efraín saldría multitud de naciones, lo que se conoce como los Melo Hagoyim. La palabra, por ejemplo, a mí por eso me encanta estudiar escudriñar las escrituras desde su contexto hebreo porque nos da luz. La palabra, por ejemplo, para multiplicar es dagah, que proviene de la palabra dag, que significa pez. Y recordemos que, bueno, se les dice la multitud de peces. ¿Qué fue lo que nuestro Adón Yeshua encomendó a sus apóstoles? Vayan y pesquen hombres. Eso es un apunte profético definitivamente a cómo el Eterno ve a toda esa casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Yo lo pongo así sencillo, hermanito Dani. Si nosotros, si ustedes aceptaron a Jesucristo en su corazón, si ustedes han dicho, yo acepté a Jesucristo, Él es mi Mesías, mi Redentor y mi Salvador, somos casa de Israel, sin duda alguna. Tendremos a lo mejor una gotita de sangre hebrea, a lo mejor no. Al final de cuentas, lo importante, yo en lo personal, hermanito Dani, sí creo que no haya como tal porque a veces dicen, sí, somos Israel, pero espiritual. No, yo soy más de la idea que, aunque sea una gotita hebrea, tenemos, porque era promesa del Eterno. Y sabemos que las promesas y la palabra del Eterno se cumple. Dice que la simiente de Abraham, que simiente sabemos que es la semilla, el semen de Abraham, formaría multitud de naciones, entonces se expandería por todo el mundo. Entonces el Eterno cumple esa promesa y es bien bonito. Lorena, te hago una pregunta, ¿no? Porque yo creo que esta mezcla que el Eterno permitió de las 10 tribus esparcidas por el mundo, creo que inició, es mi parecer, antes de ese evento, ¿no? Porque ellos tuvieron varios exilios, tuvieron varias diásporas, y yo me imagino que también por allí hubo esa expansión de la fe. Aún así, ¿cómo interpretas tú cuando Jesús, dice que él puede hacer de estas piedras hijos de Israel? O sea, Dios puede, evidentemente, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero ¿tú crees que también Dios pueda tomar a una persona que no tiene ningún tipo de consanguinidad con algún israelita, alguna casa de Israel, y volverlo israelita? ¿Crees que se puede hacer? Claro, hermanito Dani. De hecho, lo que le comentaba del monte Sinaí con Moisés es un claro ejemplo y un apunte profético a toda la historia o el plan de redención. Recordemos que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, no solamente salieron hebreos, también salieron parte de egipcios, etíopes, es decir, gentiles, por así decirlo, alguien que no era hebreo, por ponerlo sencillo. Cuando el Eterno entrega el contrato matrimonial en el monte Sinaí, nos damos cuenta, hermanito Dani, que nunca dijo o nunca hizo una separación. Las escrituras no nos mencionan de ninguna separación. Desde el momento en que los egipcios salieron temerosos, obviamente vieron que el Elohim de Israel era un Elohim poderoso, pues humilló a todos sus dioses egipcios. Desde ese momento ellos decidieron, yo quiero servir al Dios que ustedes, le decían al Dios invisible, al Dios que ustedes sirven. Desde ese momento ya no se mencionan como pueblo extranjero o pueblo egipcio, sino se mencionan como Israel y el Eterno los injerta, tal cual como lo dijo hace ratito hermanito Dani, somos injertados. Entonces le digo, yo soy más de la idea, sí tenemos sangre,
Pero pensemos que no hay ni una gota hebrea en nuestra sangre. Tan solo con ese evento nos damos cuenta que el Eterno nos injerta siempre y cuando lo aceptemos como nuestro Señor, como nuestro Mesías, como nuestro Redentor. Inclusive el mismo Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, nos dice que en Efesios 2:12 nos dice que a través del sacrificio de nuestra don Yeshua somos injertados en la nacionalidad de Israel. Entonces es bien importante conocer eso porque nos permite darnos cuenta, hermanito Dani, que todas las ordenanzas, porque son ordenanzas llenas de amor, lamentablemente Roma, tantas doctrinas que no llevan buena doctrina, nos han dicho, no, esas son mandamientos de maldición y no los guarden y eso es para los judíos, no. Las ordenanzas del Eterno traen pura bendición, hermanito Dani. Y eso es maravilloso el sabernos israelitas y darnos cuenta que las ordenanzas que el Eterno dejó son también para nosotros. Tú sabes, Lorena, que hay muchas personas, y esto para aclarar, hermanos maravillosos que nos ven, que para ellos dicen, bueno, todo esto fue abolido y ahora es Cristo, solamente Cristo, pero Cristo hablaba de la Torá, de hecho la interpretaba, ¿no? A sus discípulos y a todas las personas. Y él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. La ley no nos salva, la ley nos prospera, es un instrumento para prosperar. Todos somos salvos en Cristo, en Yeshua. Y una de las cosas que veo en los milagros de Cristo, por ejemplo, un milagro poderoso, el milagro cuando le dio la vista al ciego, ¿te acuerdas? Que era un ciego de nacimiento y algunas personas estudiosos de la ley le dijeron, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Yeshua dijo, no, ninguno pecó, si esto sucedió para que la gloria del Padre se manifieste. Pero entonces, cuando lo manda a lavarse, porque lo escupió, hizo barro, lo colocó, y fíjate que cuando tú escupes, hay un ADN allí, hay un ADN que de Yeshua, que colocó la arena, hizo barro y lo colocó. Y bueno, somos de barro, nacimos formados de barro, ¿no? Con aliento de vida. Pero entonces cuando lo lavan, él le pregunta, ¿qué ves? Y él dice, veo árboles, algo así, veo hombres como árboles. Y cuando vamos al Salmo 1, dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, y lo adelanto, será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no fue que Yeshua hizo una obra mala que no miró, sino que con su ADN lo puso a ver como él ve. O sea, Yeshua nos ve como árboles plantados. Y ese ADN lo impregnó en ese hombre y el hombre estaba viendo como Cristo a las personas. Entonces tuvo que volverlo a lavar para quitarle parte de ese ADN tan especial. Pero entonces esto valida, lo digo aquí porque esto valida la Torá, valida los libros del Antiguo Testamento. Y creo que el hombre de fe tiene que tomar la palabra del Señor, no solamente Malaquías 3:10, traer el diezmo de la alfolía y alimento en mi casa. Eso le encanta a muchas personas que solamente utilizan esa parte del Antiguo Testamento. Creo que hay que absorberlo todo en el Eterno. Creo que Dios nos quiere mostrar algo interesante de la vida espiritual y del crecimiento. Y el dogma es una limitación humana. Y creo que el Eterno quiere que tengamos un conocimiento más expansivo de sus promesas y de esa carta de amor que tú transmites, Lorena. Lorena, te hago una pregunta. ¿Crees que la casa de Judá, vamos a hablar ahora de la casa de Judá, que son los judíos? Quiero que me expliques un poco qué interpretas tú sobre los judíos. Porque serían entonces, hasta donde te entendí, los judíos serían 3 tribus de Israel, ¿cierto o me equivoco? No, la casa de Judá actualmente han regresado nada más, justamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín son los que se encuentran, los que conocemos como casa de Judá. Parte de los levitas se encuentran ahí, pero los levitas no los debemos de contemplar como tribu, porque aunque son hijos de Jacob, ellos no tienen herencia dentro de las escrituras. Entonces, por eso es que el Eterno, como lo comentamos antes, Dani, divide a José en 2. Pero con respecto a casa de Judá, mira, quiero retomar un punto que estabas diciendo porque es bien importante. Debemos de comprender bien qué fue lo que vino a hacer Yeshua.
A lo largo de mucho tiempo, en diferentes denominaciones en las que nos hemos encontrado, yo vengo del catolicismo, siempre nos dijeron que Jesús vino a limpiarnos del pecado y que vino a salvar a todo el mundo. Cuando leemos las escrituras, en primer lugar, no dice que vino a salvar todo el mundo, dice que él vino a entregarse por muchos. Él vino a dar la vida por muchos, no dice por todo el mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto, sí, él vino a limpiarnos del pecado, Dani, pero hay que definir qué es el pecado. El pecado nos dice los escritos que es la transgresión de la Torá, la transgresión de la ley, malamente llamada ley. La Torá la han traducido como ley, pero no es ley, son instrucciones. El Eterno dejó instrucciones de cómo quiere que su pueblo se conduzca. Entonces, vamos a ponerle instrucciones. Entonces nos dicen las escrituras que el pecado es la transgresión de la ley, de la Torá. Ahí es donde nos tenemos que preguntar, Dani, a modo de conciencia muy personal, si Yeshua me vino a limpiar de haber transgredido la ley, ¿la seguiré transgrediendo? Es una pregunta de verdad que nos debemos de hacer y es ahí ahora algo que debemos de comentar. Yeshua vino a limpiarnos del pecado, pero algo que no nos dijeron, Dani, y eso es bien importante. En el libro de Oseas, en Oseas 1:9, el Eterno nos narra de cómo, el libro de Oseas es bien bonito, porque es un libro que narra, Oseas es un apunte profético a Yeshua y Gomer, que es su esposa, que sabemos que era pagana y prostituta, es un apunte profético a la casa de Israel, es decir, nosotros como nación. Cuando Oseas tiene a sus hijos, hermanito Dani, en Oseas 1:9 nos dice, el Eterno le comentó a Oseas, le dice, ponle Loamín, porque ustedes no son mi pueblo ni yo soy su Elohim. El Eterno le da carta de repudio a Efraín, a casa de Israel. Casa de Israel es conocida como casa de Efraín, casa de José o casa de Israel. Cuando leemos en las escrituras eso se refiere exactamente a la misma, es la casa de las 10 tribus. Entonces le da carta de repudio y es ahí donde, bueno, yo cuando me enteré de eso, hermano Dani, la verdad es que a mí se afligió mi corazón porque sentí esas palabras. Yo dije, o sea, el Eterno me había dicho, no eres mi pueblo ni yo soy tu Dios, o sea, no quiero saber nada de ti. Y yo sentí feo porque yo dije, oye, o sea, qué duro que el Eterno nos haya desechado. ¿Y por qué nos desechó? Como casa de Israel, ¿por qué nos desechó? Por la idolatría. Como ya lo comentamos, el imperio asirio invadió a las 10 tribus, las dispersó y parte de las que se quedaron ahí se asimilaron. Es lo que conocemos como los samaritanos cuando Yeshua vino. Pero vemos en Oseas 1:10 que el Eterno le dice, pero vendrán días, lo estoy parafraseando, donde yo le diré, tú eres mi pueblo y yo soy tu Elohim. El Eterno está profetizando en un versículo que nos da carta de repudio, que no quiere saber nada de nosotros porque somos idólatras. Y en el siguiente versículo nos profetiza la restauración, lo cual es hermoso, porque eso es cuando vino nuestro Adón Yeshua a unificar. Por eso Yeshua dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros conocemos nuestra identidad como casa de Israel, sabemos entonces por qué Yeshua vino. Y ya no tenemos ese pensamiento de decir, pues él vino a morir por mis pecados de ayer, de hoy y de mañana. No, él vino a restaurar. En la Torah nos dice, dentro de las escrituras, que un hombre que repudia a su mujer no puede volverla a tomar como esposa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Eterno repudia a casa de Israel, él no puede volverla a tomar nada más porque sí, ni nosotros podíamos regresar nada más porque sí, no, existía carta de repudio. Carta de repudio se le llama una carta de divorcio. El Eterno se había divorciado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Eterno en su infinita sabiduría? Que de verdad que yo cada que hablo del Eterno y entre más lo conozco, más me enamoro de él porque es un Elohim lleno de amor, de misericordia, hermoso nuestro Padre. Entonces él hace un plan y dice, ok, la mujer que es repudiada no puede volverse a casar a menos que el marido muera.
¿Qué fue lo que vino a hacer Yeshua? Vino por las ovejas perdidas de Israel, vino a entregarse en sacrificio. Cuando Él muere, al resucitar, obviamente la mujer queda, nos dice Pablo, que cuando el esposo muere, la mujer queda libre de las leyes que la atan, de las leyes de la Torá que la atan a su esposo. Porque si se hubiera unido con otros, sería prácticamente como adúltera. Entonces, al estar viuda, entonces ya la puede tomar nuevamente nuestro Adón. Por eso él dice, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en Hebreos 8:8, hermanito Dani, nos dice que el nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Es ahí donde nos damos cuenta, y si a lo mejor lo hubiéramos leído en otro tiempo, hubiéramos dicho, pero ¿por qué casa de Judá, casa de Israel? ¿Y dónde estamos nosotros? Somos nosotros la casa de Israel. El Eterno siempre ha sido bueno y no ha dejado sin luz a nadie. A casa de Judá le entregó la Torah. Ellos han sido los encargados de ser luz y sal del mundo, y que han fallado, así como nosotros también fallamos. O sea, aquí abundó el pecado para que abundara la gracia. Entonces, casa de Judá era el encargado de ser sal y luz del mundo, encargado de la Torah. Pero el Eterno no dejó sin luz tampoco a casa de Israel, y a casa de Israel le entregó a nuestro Adón Yeshua. Entonces, la restauración de todas las cosas, hermanito Dani, nos dice en Ezequiel, es cuando casa de Judá y casa de Israel estén unidas. En el libro de Apocalipsis nos menciona que el Eterno en los últimos tiempos levantaría un remanente chiquito, lo que le denomina como los santos, los que creen en Yeshua, los que tienen la fe de Yeshua y guardan sus mandamientos. Entonces, esta restauración estaba profetizada, no es algo como que ha surgido de la nada, sino estaba profetizado que el Eterno revelaría tanto a Judá como a Israel lo que cada quien tenga que revelar. A Judá le revelará el Mesías, y a nosotros nos revelará su Torah. ¿Tú crees que a la casa de Judá, ya nos estás diciendo que la casa de Judá será salvo por Claro. Yeshua? Pero te hago una pregunta a nivel de acontecimientos proféticos. ¿Crees que en el caso de Apocalipsis narra los dos testigos que irán testimonio? Y bueno, en el Tanakh, el cierre del Tanakh, creo que es el libro de Malaquías, no sé cómo se dice en hebreo, pero básicamente en el libro de Malaquías se dice que he aquí yo os envío a Elías, y también habla de Moisés. Muchas personas, de hecho, le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Él dijo, yo no soy Elías, un profeta no miente. Aunque Yeshua habla de la unción de Elías sobre Juan, ¿no? Lo dice en uno de los versículos. Pero todavía el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, de la casa de Judá, espera a Elías y espera a Moisés. Y bueno, los vemos en los evangelios, en la transfiguración del Mesías, donde están Moisés y Elías compartiendo cosas que no están escritas en la Biblia. Esa conversación. También el libro de Judas habla de Miguel luchando contra el enemigo por el cuerpo de Moisés. Te hago esa pregunta. ¿Crees que los dos testigos en Apocalipsis son Moisés y Elías? ¿Y qué vendrían a hacer en ese caso? Bueno, es que aquí hay muchas opiniones dispersas, hermanito Dani, que todas tienen validez escritural. Yo en lo personal, a raíz para escudriñar Apocalipsis, se tiene que ver y se tiene que escudriñar con la Torah, no hay de otra. Si alguien pretende entender Apocalipsis desde una mentalidad o un pensamiento o una enseñanza romana, como nos la enseñaron en un principio, no es posible. La vamos a, no vamos a entender, vamos a desvirtuar toda la enseñanza. Yo en lo personal considero que esos dos testigos son las dos casas, hermanito. Casa de Israel y casa de Judá. ¿Por qué lo digo? En el libro mismo de Apocalipsis nos menciona cerca de 144,000 sellados. Ese sello que nos menciona el libro de Apocalipsis es un sello especial que el Eterno pone previo a un juicio, y eso lo vemos también en el libro de Ezequiel. Vemos que en el libro de Ezequiel el Eterno manda sellar a su pueblo antes de que comience a mandar sus juicios a los verdugos. Nos menciona 6 verdugos ahí. Eh,
Ahora, 144,000 es un número de guerra, es un número de batalla, y eso lo vemos en números. Cuando el Eterno le dice a Moisés que prepare 1,200 hombres de cada tribu porque iban a ir a batalla. Y vemos el mismo patrón cíclico dentro del libro de Apocalipsis. Entonces, yo en lo personal considero que son las dos casas que el Eterno va a permitir, va a levantar con esa voz. Ahora, algo bien importante, hermano Dani, nosotros ubicamos a un profeta, y yo se lo digo porque hasta hace poquito yo también lo ubicaba así, a un profeta que nos dice, va a llover granizo con sangre y pasa, ay, es profeta, profeta de Dios. Y sí, así eran. Pero algo que omitimos, que todos los profetas tenían una característica muy especial, hermanito Dani, y eso es lo que tiene un profeta. Un profeta lo que hace es exhortar al pueblo a regresar a los mandamientos de Elohim. Bien lo comentó hermanito Dani, dice justamente el espíritu de Elías. Hay una gran diferencia entre que fuera Elías, por eso Johanán, Juan el Bautista dijo, no soy Elías, porque si fuera Elías estaría diciendo que es la reencarnación y sabemos que eso no es bíblico. Pero sin embargo, Yeshua sí dice, Elías ya vino. ¿Pero a qué se refería Jesucristo con eso? A el espíritu de Elías. ¿Qué hace el espíritu de Elías? Exhorta al pueblo a regresar a los pies, a las ordenanzas del Eterno, que cabe mencionar que Elías era un profeta de la casa de Israel. Estos dos testigos van a tener el espíritu de Elías, van a mandar, van a exhortar definitivamente al pueblo a regresar. Los dos testigos, en lo personal, hermanito Dani, le digo, y yo siempre pongo como Apocalipsis a todo, a como el Eterno nos los vaya revelando, siento que son esos dos olivos verdes que también nos mencionan las escrituras, casa de Judá y casa de Israel. Inclusive, si no más recuerdo, es en el libro de Zacarías, si no mal recuerdo, donde justamente menciona a Zorobabel y a Joshua, a Josué. Y justamente también son un apunte profético. Zorobabel significa nacido en Babilonia. Y de hecho dicen también que son como dos testigos, los dos olivos verdes que están al lado del Padre. Entonces, tienen un gran apunte profético. Yo en lo personal sí considero que son las dos casas, hermanito, que ya se están levantando, que ya están siendo testigos. Nosotros ya estamos atalayando. A mí me sorprende ver cómo el Eterno está levantando a su pueblo. Yo cada que abro TikTok, hermanito Dani, veo de verdad tantos atalayas diciendo, ¡hey! ¡Hey! La Torah sigue vigente. Yeshua nunca la abolió. Tienes que regresar a los pies del Eterno y guardar sus mandamientos por amor, porque bajo sus ordenanzas es la única manera que estamos protegidos. Y a mí me llena de gozo, hermanito Dani, saber que el Eterno está cumpliendo su promesa, porque esta puerta ya se abrió, hermanito Dani, y nadie la va a cerrar. El detalle aquí es que el Eterno comienza a levantar pueblo previo a un juicio. Y eso es lo que nos tiene que encender las alarmas y saber que pues viene un juicio, hermano Dani, y no está muy lejos, y esa es la urgencia y el por qué creo que el Eterno está permitiendo este tipo de conversaciones, hermanito, que nos unamos, que platiquemos, que exhortemos al pueblo a regresar a los pies del Eterno, porque los juicios ya vienen, porque el novio ya viene, porque tenemos que limpiar nuestras vestiduras, tenemos que blanquearnos, y la única manera de limpiar nuestras vestiduras es guardando los mandamientos. Y perdón, pero siempre me entra mucha emoción. Amén, amén, hermana Lorena. Y fíjense que lo que es esta disrupción pasa también con rabinos importantes, ¿no? Y que todos ellos también, la palabra del Eterno es tan impresionante que necesita un cuerpo para ser interpretada, o sea, escuchar, saber oír, saber apreciar la riqueza espiritual que tienen las personas. Y de eso se trata, Lorena, este programa, para las personas que nos ven que sí son de raíces hebreas, que ya conocen este mensaje. Bueno, este es Disrupción Espiritual, es un canal donde convergen, no es un canal denominacional, ojo, converge la palabra del Señor desde la perspectiva de sus hijos.
Y yo creo, Lorena, que tú eres una hija del Eterno. El Eterno te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y sobre todo esa inspiración. Cómo con denuedo estás predicando. Sé que te han los llamados haters, te han bombardeado fuertemente en TikTok, pero te has mantenido de una manera muy sencilla, muy transparente, con gozo, no pierdes la paciencia, mantienes con amor, incluso respondes a críticas muy duras. eh, y de verdad que eso me llama mucho la atención. Y por eso hoy estás aquí, porque yo me gusta compartir la riqueza del mensaje que tienen las personas. Dios usa a las personas como canales. Y a las personas que nos ven, yo les digo eso. Yo, por ejemplo, yo amo a mi esposa, pero yo no puedo producir ese amor. O sea, el Padre ama a mi esposa a través de mí. Yo soy un canal. Y así usted con sus hijos, y así usted con su familia, y así usted con sus hermanos. Somos instrumentos del Eterno, cada uno de ellos, de nosotros. Así que, Lorena, quiero agradecerte por todo el mensaje que nos has brindado hoy. De verdad que ha sido un torrente de aire fresco. Valió la pena. No creo que vamos a hacer un segundo programa. Me encantó esa interpretación de los dos testigos. De verdad que me anima a estudiar más y de verdad que ha sido maravilloso. Quiero que para finalizar nos des una palabra que sientas de parte del Eterno para toda la audiencia que nos está viendo. Amén, hermanito. Pues la gloria es para el Eterno y de verdad yo le puedo decir a todo el público, hermanito Dani, que nos está viendo, regresen a los pies del Eterno. Nosotros no guardamos los mandamientos porque a través de ellos seamos salvos. Nosotros no hacemos eso. Lo hacemos porque la palabra dice, y como ya lo dijo el hermano Dani, si me aman, guarden mis mandamientos. A través de los mandamientos es como nosotros demostramos amar al Padre. Muchos piensan que nuestro Señor Jesucristo los cambió a dos, sin darnos cuenta que Él estaba citando Torá y que lo mismo que nos dice Pablo, que el cumplimiento de la Torá es amor, se resume en amor. Es decir, si yo camino en Torah, yo voy a estar caminando amando a Dios y amando a mi prójimo. Entonces regresen a los pies del Eterno. El Eterno quiere bendecirlos, pero el Eterno también nos da libre albedrío porque nos ama y es nuestra decisión. Yeshua está tocando a la puerta y nosotros decidimos si le abrimos o no. Sería todo, hermanito Dani, para la gloria del Eterno. Gracias, Lorena. Y bueno, gracias a todas las personas que estuvieron en vivo en Facebook. Pueden seguirme a las personas que están en YouTube, en mi fanpage, Dani Pineda. Lorena, voy a dejar también el link en YouTube de tu canal de TikTok, pero puedes decirnos cómo buscarte en tu canal, los que tienen la aplicación TikTok. Soy Lorebas29, @Lorebas29. Voy a dejar el link abajo en la descripción. Y bueno, shalom para todos, que la paz del Eterno brille sobre cada uno de ustedes. Y muchas gracias, Lorena, por esta maravillosa conversación. Amén, Saludos. hermanita Dani, la honra para el Eterno. Gloria a Donai. Shalom. Shalom.